Buenos días a todos. Hoy es un sábado, 7 de octubre del 2017. Estamos iniciando un nuevo video de Trinchera, la página en Facebook, Trinchera por la Liberación Nacional, que yo presido. En el video anterior estuvimos hablando largamente de las simultaneidades que se producen en América Latina en cada periodo. Por lo menos reflejamos algunas que son las que más nos preocupan, desde la Revolución Nacional de la posguerra hasta el actual progresismo de derecha, en realidad, porque fue el progresismo de izquierda, y ahora esta sucesión de gobiernos empresariales que no modifican las políticas de Estado, ¿no? El caso Temer, el caso Macri. Pero para retomar esto, y porque continuamos pensando luego de la exposición, fue muy interesante ahondar en la experiencia boliviana del año 43, o Alberto Villarroel, en simultáneo con el golpe del 4 de junio del 43 en la Argentina. Increíble, increíble, el mismo tipo de oficiales. Claro que, por supuesto, hay un montón, el sonsaje se sigue preguntando hasta dónde eran fascistas o hasta dónde eran simpatizantes de la Alemania de entonces. Yo digo, intentaban ser patriotas en países colonizados por la Gran Bretaña. ¿Qué se pretende? Que fueran aliadófilos. Era lógico, pero, o sea, comprender las lógicas del pensamiento humano y los momentos históricos. Era natural que al enfrentarse a las grandes corporaciones británicas simpatizaran con los enemigos de sus enemigos. Fue un momento histórico, hay que hacer un esfuerzo para comprender, porque de lo contrario nos pasa de alguna manera lo que pasó con Villarroel. Lo terminan asesinando, colgándolo de la Plaza Murillo en el año 46, del Palacio Quemado. El Palacio Quemado es porque lo queman en un golpe palaciego, una turba dirigida fundamentalmente por el Partido Comunista y agentes de la rosca, del estaño, los grandes intereses empresariales de Bolivia, y lo arrastran a él y a dos oficiales más, su edecán y un oficial amigo, y los cuelgan en la plaza Murillo de La Paz, año 46. O sea, la Revolución Nacional en la Argentina todavía no se había consolidado como para ayudar suficientemente a este gobierno amigo de Bolivia. Y por otra parte, en Bolivia hay un proceso que está pasando del nacionalismo militar del año 43, que se da en simultáneo en la Argentina y en otros países de América Latina, que está pasando a un gobierno popular democrático con elecciones de por medio, que está inaugurando la primera asamblea indígena del continente. La primera asamblea de los pueblos indígenas la convoca Villarroel, además de eliminar el pongaje, que era una de las últimas, de los resabios más espantosos de la época colonial. Entonces es lógico que con el parámetro fascismo, antifascismo, algunas cosas en América Latina no se puedan comprender. Y seguimos hablando de esto porque a mí me parece que la construcción de un pensamiento que nos sea común y que nos permita un diálogo fraterno es fundamental, sobre todo si queremos rescatar algunas memorias del peronismo y entender qué nos ha pasado en esta lógica del River y Boca, que fue Patria o Clarín, que ahora es Cristina o Mauricio, y que siempre nos está embarrando la cancha para que no veamos qué nos pasa. Entonces, volvamos al marxismo, algunas cuestiones del marxismo que hemos publicado en Trinchera, justamente a propósito de unas frases muy sentidas de Durruti, el famoso anarquista campesino barcelonés, catalán, que él expresa cuando lo detienen a José Antonio en Madrid, y él dice: lo peor que podría pasarnos es que lo asesinen, porque están ahondando la grieta, nos están enfrentando de una manera en que hacen imposible no caer en la guerra civil, y la están buscando, dice. Y José Antonio
no es una mala persona, es alguien con el que con el que debemos dialogar. Y lo van a asesinar porque nos empujan a la guerra civil. Y lo dice Durruti, el que fuera comandante de la milicia obrera anarquista. Y eso suscitó una serie de polémicas en el Facebook que llevaron a que tengamos que aclarar una vez más algunos desvíos históricos del marxismo europeo. Y me refiero al famoso diálogo entre Carlos Marx y Vera Zasulich, año 1881. Vera Zasulich es una populista rusa de los narodniki, o sea, de las comunidades rurales, de las asambleas que tenían en su poder las aldeas rusas. Estaba exilada porque le había puesto una bomba a un general del zar y tuvo que emigrar. Y entonces, en el año 1881 le escribe a Marx y le dice: señor Marx, yo con todo respeto por los capítulos que hemos leído del Capital, quiero plantearle algunas cuestiones. Nosotros tenemos muchos problemas con los bolcheviques, particularmente con Lenin, porque no acepta que nosotros en el campo ruso, a través de las organizaciones rurales, nos hemos emancipado. Y se insiste en que tenemos que atravesar el infierno del capitalismo para llegar al paraíso del socialismo, cuando nosotros ya somos libres y ya vivimos en el cielo del paraíso, en el paraíso. ¿Y por qué tenemos que volver al infierno del capitalismo industrial? Y entonces, por supuesto, Marx duda mucho. Hay, creo que 7 esbozos de cartas que no se atreve a enviar porque duda. Como buen filósofo tiene duda. Vera Zasulich lo pone en una situación difícil, pero fundamentalmente en estas cartas que al final le responde, le dice: mire, yo reconozco que he elaborado mi teoría sobre 3 países a los que he indagado, a los que he investigado, que son Francia, Inglaterra y Alemania. Yo no conozco la situación rusa y es muy probable que las condiciones sean otras y que usted tenga razón y que no haya necesidad de pasar por el capitalismo industrial para forjar una clase obrera que sea protagonista del socialismo. Es muy probable que usted tenga razón y que a través de las comunidades campesinas y de otras organizaciones ustedes puedan transitar un camino semejante. Dice: no soy quien para opinar sobre Rusia. Esto es, no lo dice textualmente, pero esta es la esencia de esos borradores que a algunos no les envía y que han sido conservados por la burocracia rusa, y otro que le envían. ¿Qué pasa? ¿Lenin conoce esto? Sí, lo conoce. ¿Y qué hace Lenin? Decide olvidarlo, decide soslayarlo, decide ignorarlo. Y de alguna manera, frente a la osadía de los anarquistas y del Partido Socialista Revolucionario, que era el de Vera Zasulich, frente a la osadía y frente a la contestación de los mencheviques, lo que decide Lenin es hacerse fuerte en el primer discurso de Marx, que tiene que ver con aquellos 3 países sobre los cuales había elaborado la teoría marxista, que era Alemania, Inglaterra y Francia. Y entonces aplica el mismo esquema en Rusia. Y es un esquema urbano, industrial, anticampesino, que desconoce las instituciones tradicionales emancipatorias del pueblo ruso y se termina enfrentando no solamente con el Partido Socialista Revolucionario y con los narodnikis de Vera Zasulich, sino también con los anarquistas de la gran base marinera a la que aniquila Trotsky, ¿no? Bueno, toda esta situación que desata una guerra civil y que provoca una carnicería y además una doctrina en el sentido de que el comunismo se hace con electricidad y planes económicos y toda esta cosa mecanicista terrible que hoy nos produce mucho rechazo, inevitablemente va a proyectarse sobre todo el mundo a través de la segunda, tercera internacional, incluso de la cuarta internacional trotskista, para convertirse en una nueva manera de vivir el mundo que nos encajona, que nos entrampa, ¿no?, en una situación de la cual es muy difícil salir.
Y cuando abrimos el debate nos encontramos con que hay compañeros que dicen Vera Sassulich se equivocaba porque se le requiere una clase obrera industrial proletaria para hacer el socialismo. Bueno, y claro, yo trato de poner un poco de humor y decir que Vera Sassulich ya en el año 1881 era peronista. Es decir, trato de jugar para que se despierten las ideas, para que se mueva un poco el pensamiento, que es uno de los ejercicios más extraños en esta época, el pensar, pero evidentemente que tienen mucha fuerza estos esquemas terribles, rígidos, que nos han obligado a situaciones como la que yo contaba de Villarroel, que el Partido Comunista sea el que lo cuelga en la Plaza Murillo a un gran patriota, el primero, más allá de sus simpatías con el Duce y con el fascismo, el primero que convoca a una asamblea de los pueblos indígenas que cambia totalmente a Bolivia con un pensamiento radicalizado en el año 43. Y son los mismos comunistas que luego con Monge y con otros van a traicionar al Che Guevara, y que lo van a dejar solo y lo van y van a bocinar donde está y todas esas cosas terribles que condujeron al gran fracaso de Ñancahuazú. No nos equivoquemos, tenemos que ahondar, la historia está presente en América Latina, vive con nosotros. La historia galopa a nuestro costado y tenemos que entenderla para entender el presente, ¿no? Y por eso también toda esta necesidad de revisar la historia del internacionalismo marxista por todo aquello que nos ha afectado. En otro video vamos a hablar de otro de los nudos del pensamiento marxiano, que es la Tercera Internacional. O sea, acá ser facho es ser de derecha, o ser nazi desde ya es ser de derecha, o ser fascista francés, de haber estado con Vichy durante el gobierno de Vichy, era ser reaccionario, cuando en realidad todos esos líderes salieron de la Tercera Internacional. Fue un conflicto del Kominter. El Kominter es el nombre ruso que se le daba a la Tercera Internacional, donde hubo un conflicto muy grave, vamos a desarrollarlo en otro video, después de la Primera Guerra, después de la primera gran guerra, la Guerra del 14, acerca de la cual toda la izquierda había dicho, el proletariado no se va a sumar, va a sabotear esta guerra porque es una guerra de la burguesía. Apostamos por la paz y por la no violencia y por sabotear la guerra, y los pueblos se incorporaron a la guerra y fue una carnicería. Entonces cuando todos esos veteranos, millones de veteranos vuelven de la guerra, con millones de inválidos, de viudas, de huérfanos, no solamente cambian los estados europeos, que tienen que atender a millones de inválidos y discapacitados, y entonces nace una especie de estado de bienestar, porque están obligados a una situación tremenda, como nunca habían vivido, sino que todos estos veteranos vuelven cargados de amargura y quieren reflexionar sobre lo que les pasó. Y en el Comité Internacional del Comunismo Europeo se entabla una durísima discusión entre los que dicen seguimos siendo internacionalistas y los que dicen tenemos que reconocer que los pueblos marcharon a la muerte detrás de banderas nacionalistas, porque el sentimiento patriótico de ser alemán, de ser francés o de ser italiano primó sobre los sentimientos de clase a los cuales nosotros apostamos. Entonces ahí se entabla una durísima discusión a lo largo de mucho tiempo en la Tercera Internacional, que termina con rupturas terribles, que en definitiva abren camino a la Segunda Gran Guerra, que no es más que la consecuencia de haber terminado mal con la primera, ¿no? De fronteras impuestas y de situaciones que quedaron inconclusas y que van a tratar de saldarse con la Segunda Gran Guerra, que fue otra carnicería. Pero lo importante para nosotros en este caso es entender qué pasó en el Kominter, por qué pelearon. ¿Por qué cuando Mussolini se marcha y arma el facho, Lenin dice se fue el más capaz de los nuestros? Hemos perdido al mejor de los nuestros. ¿Por qué? Y porque ahora nos lo han mistificado, porque lo que nos lo mistificó Yalta, pero Perón lo vio. Esta fue la realidad en la cual
Perón aprendió a hacer política. Un mundo que ya no existe, pero que hoy, en buena medida, gracias a la nueva Rusia y a los pensadores que están detrás de Putin, está revisándose. Y también gracias a nosotros, que nos atrevemos a decir estas cosas y que seguramente nos van a traer muchos reproches y muchas críticas. Gracias por acompañarnos.